Y en el programa del día de hoy vamos a estar conversando sobre la historia del Auckland City y su eliminación o la eliminación que también hizo a Boca. También vamos a estar conversando sobre las nuevas reglas de World Aquatics contra los Enhanced Games. En tercer lugar, vamos a analizar el nuevo informe de Nielsen, hablando del futuro de los deportes y las transmisiones televisivas. Y finalmente vamos a estar tocando un tema sobre los agentes de fútbol y su pelea contra la FIFA, cómo está el estatus de este caso y cuál fue la opinión del abogado general de la Unión Europea. Todo esto y mucho más en su programa. Esto es el precio del deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes el día de hoy. Los verdaderos hinchas del deporte, los verdaderos fanáticos del deporte, los que quieren saber más. Y estamos aquí para hablar justamente de lo que más nos gusta. Todo lo que tiene que ver con las transferencias de jugadores, los casos legales en el deporte, el mercadeo deportivo en el deporte y además de eso, todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva. Porque nuestra intención no es solo darte nuestras opiniones, sino además darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para ello tenemos el día de hoy, nos acompaña en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, a la dama del derecho del deporte, Elena Mondaray. Hola a todos y bienvenidos a otra edición del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y finalmente nos acompaña desde Uruguay, el mago de la identidad y del diseño en el deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto están ustedes que nos acompañan semana a semana. Muchísimas gracias por su sintonía, siempre muy valorada y muy apreciada. Bueno, para comenzar el día de hoy, Elena, Christy Coventry por fin tomó el mando del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué esperas un poco de Christy al mando del Comité Olímpico Internacional, que empezó esta semana, el lunes 23 de junio, día olímpico, también día del abogado en Venezuela? Feliz día otra vez, Elena. Pero Christy Coventry, ¿qué esperas ahora que comenzó su mandato? Primero, qué coincidencia, ¿no? Que para nosotros el Día del Abogado en Venezuela sea el 23 de junio y también el Día del Olimpismo, así que nosotros pudiéramos celebrar algo así como el abogado y el deporte, ¿no te parece? Pero bueno, un día, oye, bastante especial, la cobertura que le hicieron a esta sesión para darle el mandato ya abierto a Christy Coventry, espectacular, de verdad que de ella se espera bastante. Esta de primera parte de su gobierno, por así decirlo, será de 8 años. Tienen puertas ya los Juegos Olímpicos. Ha dado unas que otras cuestiones visibles, ¿no?, sobre lo que podría esperarse de su mandato. Con respecto a cuestiones del dopaje, evidentemente está en contra. Con respecto a la participación de atletas transgénero, también da luces de que está en contra. Veremos cómo se desarrollan, obviamente también para los venideros Juegos Olímpicos. Pero altas expectativas tenemos sobre esto porque, además, recordemos, la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional. Obviamente esto es una innovación y un hecho histórico para el deporte y además primera también sudafricana en encargarse en este cargo. Así que nada, esperamos bastante cosas buenas para el deporte. Florizaba estaría muy feliz de haber visto esto. Seguro está feliz donde quiera que esté nuestra gran Florizaba, primera mujer en entrar como miembro del Comité Olímpico Internacional, primera mujer también en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Vamos al Mundial de Fútbol, que no hemos parado de hablar del Mundial de Fútbol, pero es que ha estado buenísimo el Mundial de Fútbol, ¿no? Estamos ya cerrando la etapa inicial, la fase de grupo. 1 millón de asistentes ya reportó la FIFA, Brandon. ¿Cómo te quedó el ojo?
Sí, sí, contra todo pronóstico y bueno, cambiando mi forma de ver el torneo, llegaron y superaron el millón de personas, así la FIFA lo informó en su sitio oficial y además le hizo una nota muy bonita a esta persona que fue el boleto número 1 millón en pasar por los torniquetes y era una aficionada del Wydad de Casablanca, de Marruecos, que fue a ver el partido contra la Juventus y entre la nota que le hicieron y el reconocimiento con un diseño y un banner en gigantografía, dijo que se sentía muy contenta porque el Mundial de Clubes le daba la oportunidad de ver de cerca al equipo que siempre había seguido por televisión. Así que las cifras van aumentando. Creo que este torneo vino de menos a más y lo que se esperaba que fuese un fracaso ha sido un éxito rotundo, Antonio. Un éxito rotundo. Siempre pasa lo mismo, ¿no se dan cuenta? Siempre antes de cada mundial hay críticas, críticas al país donde es el mundial, críticas a los estadios, críticas que si esto no está listo, críticas de que si esto fue un error, críticas, 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 críticas de que si violan derechos humanos, etcétera, etcétera. Y no digo que no sea así, y no digo que ninguna de esas críticas no sean válidas, pero apenas rueda la pelota, se acaban las críticas y empiezan las historias de fútbol, las historias que nos deja el fútbol. Y en ese sentido, Andrés, ¿cuáles han sido las mejores historias que has visto en este Mundial de Fútbol? Yo creo que las aficiones, ¿no? Las aficiones africanas, las aficiones sudamericanas, el colorido, la diferencia que le ha dado cualquier tipo de afición que escape del continente europeo, que también mueve gente, moviliza, pero creo que ha sido muy bonito, ha sido muy cultural, y me quedo tanto cultural con los sudamericanos que en el conflicto bélico entre Irán e Israel, en Sudamérica el término más buscado en Google fue el Mundial de Clubes 2025, mientras en el resto del mundo se buscaba Irán o se buscaba la palabra Israel. Creo que la historia del Auckland City también fue muy bonita, creo que nos deja pasajes maravillosos, creo que Brasil nos reivindica a lo que es el territorio Conmebol y hace supremacía y dice que en Sudamérica hay todavía talento, que hay calidad y que hay cantidad de jugadores. Hay muchísimas cosas por hablar, muchísimas notas de color, pero los estadios muy bonitos. Hay de todo para hablar de este mundial. Ahora me quedo con la gente, la afición, que es el que le pone el color a esta edición. Me quedo también con las historias de los 3 venezolanos que ya accedieron a la segunda fase con sus equipos brasileños y con el Inter Miami. Telasco Segovia, con ese golazo del Inter Miami que ayudó a clasificar. Savarino, que dio el pase y la asistencia que permitió que el Botafogo le ganara al PSG, campeón de Libertadores versus campeón de Europa, y ganó el campeón de Libertadores. Imagínate, desde el año, creo que 2013 no pasa algo así, cuando el Chelsea perdió con Corinthians. También Soteldo con Fluminense, que también llevó al equipo a la siguiente parte del torneo. Como tal. Historias y camisetas que salieron en el Mundial. Y bueno, les comento de una camiseta que no está en el Mundial, tristemente para mí, pero nueva y que trae cosas nuevas e interesantes. Y es Manchester United estrenó su nueva camiseta con nuevo sponsor, Snapdragon. Snapdragon es un procesador de esos que se le coloca a tu celular o a tu computadora. Y tiene algo especial esta camiseta, porque si tú escaneas el Snapdragon, te va a llevar a realidad aumentada en Old Trafford, donde básicamente te va a pasar las mejores jugadas del equipo, videos especiales, o ver la camiseta en ciertos sitios como grande. Entonces Snapdragon está intentando algo nuevo y directamente escaneando sobre su sponsor. Es una activación que me parece maravillosa, porque estas activaciones de realidad aumentada, si están conectadas con el internet o puedes cambiarlas en el tiempo, puedes estarle dando contenido al fanático durante toda la temporada, y lo que significa que puedes estar activando a través de la camiseta durante toda la temporada. Primero, le das un valor añadido a la camiseta. Y segundo, tienes un valor añadido como patrocinador porque tienes activaciones directas al fanático del equipo inmediatamente. Me parece espectacular. Lo bonito de cómo una empresa tecnológica vincula la tecnología para poder conectar con el aficionado. Eso creo que es lo más bonito que me quedó a mí dentro de esta participación, porque es una colaboración espectacular. Uno está viendo que te está llevando a que uses el teléfono celular para que veas todo lo que te puede ofrecer, y es como que te empieza a dar una conexión automática. Claro, entonces ahora cuando busques un teléfono celular vas a ver y te vas a fijar si el procesador es Snapdragon o de otra marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y además Snapdragon
se está haciendo notar. Es decir, está tratando de ser un elemento diferenciador en los celulares, en las computadoras, etcétera, etcétera, resaltando esta situación. Habiendo dicho esto, vamos con los temas de la semana. Vamos al primer tema del día de hoy y es que el Auckland City, el club por el que nadie apostaba, es verdad, se fue eliminado, pero se llevó consigo a uno de los grandes de Sudamérica, Boca Juniors, al que le sacó un empate el poderoso Auckland City ahora. Y esta es la historia que nos dejó el Auckland City después de estar en el Mundial. Brandon nos trae esto el día de hoy. ¿Se imaginan tener un trabajo convencional y al día siguiente disputar el Mundial de Clubes? Eso es lo que le pasó a los jugadores del Auckland City y te cuento su historia. Y es que ¿cómo llegó este equipo que es semiprofesional al Mundial de Clubes? Bueno, resulta que este equipo tiene la mayor puntuación dentro del ranking FIFA en los últimos 4 años. Adicionalmente, fueron los últimos campeones de la Liga, de la Champions League de Oceanía, lo que le permitió clasificar a este torneo. Pero lo curioso no es solo esto, son muchísimas cosas. Y es que muchos de los integrantes de este equipo, de hecho, no son futbolistas a tiempo completo, sino que tienen distintas profesiones en trabajos convencionales y adicional a eso, como hobby, tienen el fútbol. Lo que pasa es que en Nueva Zelanda el fútbol no está profesionalizado. Recordemos que allá el deporte principal es el rugby y los jugadores no tienen un sueldo con esto. Lo que tienen los jugadores es una especie de viáticos, porque al ser una liga semiprofesional o semi-amateur, no les permiten a los equipos que los jugadores cobren una cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Estos jugadores reciben aproximadamente $90 a la semana, lo que le permite nada más costear temas de transporte, pasaje o gimnasio. Y eso es lo que hace más grande el hito que lograron contra el Boca Juniors, que consiguieron un empate. Y aquí tengo anotado, muchachos, algunas de las profesiones de estos jugadores, y es que la mayoría son entre agentes inmobiliarios, también tienen fisioterapeutas, profesores, almacenistas, incluso barberos. El chico que dio la asistencia del gol es colombiano y es mecánico en tiempo completo y en los tiempos libres es barbero. Mario Illich, representante de ventas para Coca-Cola, una locura. Y el profesor Christian Grey, famosísimo por el nombre, por el gol, por lo que ha hecho, es profesor de una escuela secundaria, es profesor de educación física y así como esta, muchas historias. Pero además de esto, lo interesante es no solo lo que acaban de lograr deportivamente, sino lo que significa económicamente. Recuerden que estamos en el precio del deporte. Y es que el equipo, nada más por participar en el Mundial de Clubes, tenía una ganancia de 3.5 millones. Ahora, con el empate a Boca Juniors, consiguen $1 millón extras. Y los jugadores dijeron en fuentes, para entrevistas después del partido, que al menos un 40% de estos ingresos se iban a repartir entre los jugadores y el cuerpo técnico. El resto se iba a utilizar para inversiones del fútbol base de Nueva Zelanda e incluso para apoyar sistemas educativos y todo tema deportivo del país, muchachos. ¿Qué le parecen las historias de estos jugadores del Auckland City? Espectacular. La mejor historia de todas la escuché ayer y es que se reportó supuestamente que los jugadores iban a pedir el despido de su entrenador, que es un dentista, y iban a pedir el despido de su entrenador porque no sabía quién era Nico Otamendi. Entonces a ellos les parecía una barbaridad de que su propio entrenador no supiera que es el otro y piensan que no está preparado. En contraste con Boca Juniors, que recientemente despidieron a su entrenador y trajeron a Russo, que es un entrenador muy laureado, pero que pareciera que el problema no es el entrenador solamente, sino el plantel. Había muchas críticas y muchas comparaciones ayer después de la eliminación. Creo que esta es otra historia más que te deja el Mundial como tal. Esto no es nuevo, esto ya ha pasado en el fútbol. Es que siempre cala porque estamos hablando del tema humano. Cuando no hay algo deportivo que pueda sobresalir, siempre vamos a buscar qué está pasando y por qué, y nos encontramos con este lado humano, con este lado de son jugadores que no son profesionales, pero te recuerdo que esto pasó también con la selección de Islandia, que todos tenían un trabajo en Islandia también, con el mismo Alcorcón que venció al Real Madrid en la Copa del Rey. Había uno que recuerdo una historia espectacular, que había uno que era cajero de banco y él narraba toda su historia, era sumamente interesante tener doble trabajo y tener un trabajo físico, enfrentarse a profesionales que tienen una nómina, una plantilla, que tienen todo tipo de cuidados. Es una pelea entre David versus Goliat,
es totalmente desequilibrada, pero es muy interesante y eso nos llama la atención y eso nos pone a ver que hay muchas personas que cumplen sus sueños, ¿no? Y el sueño de esta gente, de estos jugadores que lo dijeron varias veces en entrevistas durante este Mundial de Clubes era enfrentar al Bayern Múnich, enfrentar a Boca Juniors, enfrentar al Benfica, porque los veían como un sueño, los veían como algo imposible, algo inalcanzable que, bueno, consiguieron a través del fútbol de Oceanía y es una historia muy bonita de contar para el futuro y que ojalá que a través de esta participación empiece a desarrollarse el fútbol neozelandés y empiecen a tener más dinero, que se puedan profesionalizar ellos mismos y que, bueno, que arranque de una buena vez ese fútbol para que empiece a tener fruto. Uno de los atletas que participó en Oakland decía que él pidió los días libres y que durante esos días libres no iba a estar remunerado en su trabajo. Es decir, no iba a ganar dinero, pero que ahora con este porcentaje que le toca de la participación, iba a recuperar el dinero, pero que él básicamente llegó a su trabajo y dijo, o me das los días libres o igual me voy, porque no voy a perder la oportunidad de jugar contra Boca, Benfica y Bayern Múnich. Lo dejó clarísimo. Qué bueno que toman este punto, porque eso me hace recordar que en los días previos a la participación del Auckland hubo muchos comentarios en las redes sociales sobre si se merecían jugar el Mundial de Clubes y que, sí, y todavía, y además recuerdo muchos en específicos en que sí, qué bonita la historia que hay detrás, de que hay odontólogos, de que hay almacenistas, de que hay profesores, pero que la FIFA debía tomar en cuenta equipos solamente profesionales para la participación en este tipo de eventos. Y fíjate que un equipo con este tipo de características, con este tipo de profesionales, semiprofesional, elimina a un grande sudamericano como lo es Boca Juniors. Él empata el partido, con un golazo además. Muy bien por Christian Grey, además de todos los comentarios, los memes que surjan, pero espectacular, porque esta es una historia tan bonita que te deja el deporte y por eso es que justamente estamos en esto, por las historias, por lo que nos dejas, por las hazañas que logran. Y fíjate, después, no sé si vieron en las redes sociales a ellos mismos celebrando muy tranquilamente en unos bares, estaban en la calle y justamente también días previos los mismos hinchas de Boca Juniors los estaban alentando porque entendían, obviamente, cómo es su situación de semiprofesionales y que hayan llegado al Mundial de Clubes. Obviamente después no creo que estarían tan contentos los fanáticos de Boca después de la eliminación, pero es una historia inédita que nos deja el Mundial de Clubes. Y además, cabe resaltar que ya hablamos también de esto, de la participación de este tipo de equipos en el Mundial en la edición pasada, pero se lograron estar en este Mundial de Clubes. Lo lograron con su mérito, con su esfuerzo, y yo creo que eso es lo importante a destacar. Sí, Elena, yo creo que dieron con el punto clave y es la palabra historia. Son las historias que ven de este tipo de competiciones y yo creo que por eso es que a la gente le gusta tanto. Y si bien Boca Juniors estaba ya eliminado por un resultado previo de otro partido, subestimaron al rival porque se decía mucho que incluso iban hasta golearlos para poder clasificar por averaje de gol, aunque el tema de desempates en este torneo parece que es diferente. Pero sí, yo creo que el tema de las historias y lo que hay detrás de cada jugador es lo que ha hecho de esta anécdota tan emocionante. Muchos jugadores incluso dicen que casi no tienen tiempo para hacer otra cosa más que trabajar y entrenar, que entrenan cuando pueden entre 3 o 4 veces por semana. Y otra de las historias curiosas es el portero que jugó contra Boca Juniors, que fue figura, tiene 20 años, él es mayor de edad en Nueva Zelanda, pero en Estados Unidos no tiene edad suficiente para ingerir bebidas alcohólicas y el patrocinante del equipo es una bebida alcohólica, entonces fue el único jugador que no tenía patrocinante en el pecho. Cosas rarísimas pasan en este torneo y yo creo que eso es lo que lo hace tan curioso, tan emocionante y yo creo que siempre que un torneo, una competición tenga tantas cosas y tanto color y tantas anécdotas que contar, siempre va a ser exitoso. Una lástima por la afición de Boca, que realmente le daba bastante colorido al torneo, pero nos regaló esta increíble historia el Auckland City. Ahora conocemos al Auckland City, que dato curioso también, investigando un poco, Nueva Zelanda, al no tener una liga profesional, tiene 2 clubes que son profesionales, pero juegan en la liga australiana. Entonces, ojalá que gracias a este aporte se pueda profesionalizar un poco la liga de este país y veamos al Auckland City en futuras ocasiones. Y yo les tengo un tema más. Quien no ha visto la oportunidad de negocio en el Auckland City, no sé qué está esperando. Pero yo estoy seguro que esta idea que se me ocurrió a mí, se le ocurrió por lo menos a 50,000 personas más. ¿Qué manera más sencilla de clasificar al Mundial de Clubes que a través del Auckland City o de un equipo en Nueva Zelanda? Inviertes muy poco, puede que ahora la inversión vaya a subir porque después de esta participación del Auckland City, no creo que los jugadores vayan a seguir siendo semiprofesionales, sino van a probablemente convertirse en profesionales, pero sigues invirtiendo muy poco, a diferencia de otras confederaciones, y tienes garantizado
3,5 millones, quizás 4 millones y medio, quizás 5, cada 4 años. Por participar. Es tremenda oportunidad de negocio. Si yo pudiera tener un dinero y hacerlo, capaz iría a Nueva Zelanda y capaz haría esa inversión. Porque, oye, o si tuviera un grupo de clubes, el problema es que debería tener otros que su posibilidad de ir al Mundial no sea tan fácil, no vaya a hacer que pase lo de León y Pachuca. Pero para mí es tremenda oportunidad. Te vas, compras el Auckland City o otro rival y bueno. Yo conocí a directivos del Auckland City hace como unos 11 o 12 años atrás. Muy buenas personas, estaba en una reunión mundial de clubes y, oye, excelentes personas, muy humildes como la mayoría de los que estábamos ahí frente a los clubes europeos o los grandes sudamericanos. Yo fui representando un club de Venezuela y de verdad que espectacular personas las del Auckland City, puro corazón, en verdad que sí. Es una oportunidad de negocios interesantísima. Fíjate que podría pasar algo como un capital extranjero tipo el Wrexham, que podría estar. Tienes un cupo prácticamente asegurado. Si haces una buena inversión y eres constante en la parte deportiva, pues vas a tener una exposición cada 4 años o cada 2 años. No sabemos ahora porque la cantidad de rumores que va a pasar con el Mundial de Clubes todavía no para, ¿no? Por el éxito de esto está rumores para allá y rumores para acá, pero oye, una exposición cada 4 años mundial. Te hace una marca global, que es algo interesantísimo para invertir. Muy bien, y con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece la participación del Auckland City? ¿Qué les parece que sus jugadores sean semiprofesionales? ¿Deben estar en un Mundial de Clubes? ¿No deben estar en un Mundial de Clubes? Si están, es un Mundial. Si no están, no es un Mundial. Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que World Aquatics o la Federación Internacional de Deportes Acuáticos se pronuncia, pero no cualquier pronunciamiento, con reglas contra los Enhanced Games, contra los juegos mejorados donde se va a permitir que se dopen los jugadores. Elena nos trae esta historia el día de hoy. La World Aquatics o la Federación Internacional de Deportes Acuáticos se convierte en la primera federación internacional en adoptar reglas contra eventos como los Enhanced Games. Vamos a repasar un poquito cuál es la posición de esta federación con respecto a los Enhanced Games, porque de hecho ha sido una de las primeras, ¿no? Pionera, la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, en implementar normas con respecto a la participación de las personas en este tipo de eventos. Desde el pasado se han comunicado su firme rechazo en contra de este tipo de eventos, justamente porque daña la salud de los atletas, porque no la consideran justa, porque además va en contra de los valores del movimiento olímpico. Y de hecho, ese es uno de los propósitos dentro de estas nuevas normas. Valores del movimiento olímpico, resguardarlos lo más que se pueda y sacar a esas personas que no compartan estos mismos valores. ¿Cuáles fueron estas nuevas normas y desde cuándo están vigentes? Bueno, el 3 de junio de este año, hace unos pocos días, en este mismo mes, se adoptaron estas normas. Simplemente fueron unas bylaws, una especie de reglamento que el buró de la federación tuvo dentro de sus facultades adoptar estas nuevas reglas. Estas reglas van con respecto a la inelegibilidad de ciertas personas. El artículo establece, por lo menos la sección de estos bylaws que redactaron, que cualquier persona que en un momento no estuviera sujeta a las normas, por ejemplo, si haya apoyado o respaldado activamente un evento de este tipo, que tenga que ver con sustancias prohibidas o mejoras en el rendimiento, que haya participado en dicho evento y que haya apoyado también en calidad de entrenador, de preparador físico, de representante, de compañero de entrenamiento o médico o fisioterapeuta, esa persona no será elegible, escuchen bien, no será elegible para estar acreditado a participar en eventos de la federación, para ser empleado de la federación, para ser elegido o nombrado como para cualquier comité u organismo de World Aquatics o para cualquier oficina, y no podrá participar en cualquier otra actividad organizada por esta federación. Es decir, hay un veto total, completamente, para participantes, jugadores, para los participantes, los atletas que estén registrados por sus federaciones nacionales y además por cualquier otro tipo de persona que sea entrenador, preparador físico, médico, porque no solamente se trata de jugadores, sino también de otro tipo de personas que están involucradas dentro de las federaciones nacionales. Si están participando, apoyando cualquier tipo de eventos que use sustancias prohibidas y mejoras para el rendimiento, estas personas no van a tener cabida dentro
de World Aquatics. Es la primera federación, repito, que tiene implementado este tipo de normas específicas. Yo creo, mi visión es que muchas federaciones van a seguir este camino, pero quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué les parece esta implementación de estas normas? O al menos van a seguir las federaciones que tienen deportes involucrados, porque el fútbol, por ejemplo, no está en los Enhanced Games, entre otras cuestiones. Quiero comenzar primero felicitándote, Elena, porque ayer hiciste una entrevista maravillosa sobre este tema en Unión Radio y fue espectacular. Te felicito enormemente. Además, los datos que tenías, el informe de bioquímica, la cuestión, quedé impactado. Así que antes de proseguir con algún comentario de este tema, ¿cómo te sentiste al respecto? Oye, vale, simplemente defendiendo un punto de vista, hay cabida para todo y para todos en este mundo. Ya vemos que hay juegos para gente que se quiera dopar, está bien, pero yo sí defiendo un punto que es con respecto a la salud de los deportistas, a la salud de los atletas, que simplemente es el más importante. Hay estudios que revelan, estudios científicos que revelan que el uso de sustancias afecta a largo plazo, a mediano plazo, la salud de las personas, llegando a tener cáncer, tumores, afecciones cardíacas, nerviosas, incluso depresión y también llegar a lamentables consecuencias como el fallecimiento y de hecho hay estudios relacionados a que se tiene una estimación de fallecimiento oportuno o prematuro con el uso de estas sustancias. Así que el punto más importante para mí sigue siendo la salud de los deportistas, que en definitiva son los más importantes del espectáculo. Estabas hablando de la salud de los deportistas y esto lo pueden entender como una prioridad absoluta, ¿no? En el mundo del deporte. Ahora, no comparto en su totalidad esto, porque también estás vetando a aquellas personas que sean preparadores físicos, que sean entrenadores, que estén involucrados en otros medios que no sean directamente con el atleta. No sé si les parece justo esto a ustedes o no. ¿Qué piensan ustedes como abogados? Porque entonces si todo el mundo tiene derecho a la defensa, si podemos defender a criminales y tenemos esta doble vara para medir la realidad y la moral y muchísimas cosas, ¿por qué vamos a meter a todos en un mismo saco? Entendiendo el principio de la libertad de que un deportista, si se quiere dopar y lo quiere hacer y está permitido en un juego, pues que lo haga. Pero ¿por qué un entrenador debería ser vetado de todo tipo de deporte olímpico? El señor Moró siempre polémico, ¿no? Siempre trayendo esos temas y esas preguntitas. Pero fíjate, estoy de acuerdo con que se incluya a entrenadores, personal de entrenamiento, fisioterapeutas, médicos, porque el propósito, por lo menos de estas normas, que los comparto, es resguardar los principios del movimiento olímpico, la integridad del deporte, la honestidad, en definitiva, que tiene que haber para participar, ¿no? A través de tu esfuerzo, de tu mérito, de tu entrenamiento, con la pura fuerza física de tu cuerpo. Entonces, que personas estén implicadas en aupar a otras, en apoyar a otras, a desviarse de estos valores, entiendo que es uno de los propósitos que quiere resguardar al menos la Federación Internacional, y obviamente lo vemos también de los comunicados que ha emitido la Agencia Mundial Antidopaje, su Comisión de Atletas y también últimamente el Comité Olímpico Internacional. Así que por esa parte yo estoy de acuerdo. Las personas que quieran participar en estos Juegos Mejorados, chévere, participen, no hay ningún problema, nadie puede obligar a otro a hacer o no hacer algo que quiera, pero hay consecuencias para este sector del deporte, hay consecuencias para esta institución privada deportiva que tiene sus normas. Además, en las normas, en el Código Mundial Antidopaje está definido el personal operativo que está cerca del atleta y están definidas violaciones de dopaje de este tipo de personas. Recordemos que hay 11 violaciones antidopaje y con respecto a este personal que rodea al atleta se indica que el número 1, quien administre sustancias prohibidas, es también positivo en dopaje. No es solo quien las consuma, sino también quien las administre. Quien las trafique también es positivo en dopaje. Y además de eso, quien amenace a otra persona de no revelar datos también es positivo en dopaje, entre otras cuestiones como tal. A eso también, Antonio, se le suma la asociación, porque además no puedes estar con una persona que está incumpliendo también las normas. Entonces, otra infracción al Código Mundial Antidopaje también es la asociación indebida con este tipo de personas. Están suspendidas por cuestiones de dopaje. Sí, muchachos, yo creo que es un golpe fuerte sobre la mesa que hace World Athletic teniendo o imponiendo autoridad en este asunto, y a mí me parece que está bien que también las personas involucradas alrededor del atleta también tengan la misma forma de ser juzgados, ¿no? Porque creo que es eso, la idea es
promover el juego limpio, el deporte, la igualdad de participación y condiciones. Y yo estoy bastante de acuerdo y me parece que es un golpe fuerte sobre la mesa porque World Athletic tengo entendido que es la organizadora de los mundiales, ¿no? De las competiciones mundiales. No sé si esto implica también a Juegos Olímpicos, pero creo que para eventos que tienen que ver con los mundiales de natación y de este tipo de cosas, no estarías pudiendo participar en este tipo de competiciones, muchachos, ¿es así? Sí, sí, de hecho es así. Y además, la misma reglamentación nueva dice que las federaciones nacionales pueden implementar reglas parecidas, pero que no pueden contrariar estas normas, ¿no? Recordemos que hay un tipo de jerarquía, así que las federaciones nacionales no pueden contrariar este tipo de normas, pero las aupan a que sigan este camino para controlar esta situación, porque entendemos que este deporte es uno de los principales afectados. Recordemos que los Juegos Mejorados, por el momento, supuestamente van a participar tres tipos de deportes, ¿no? Natación, halterofilia y atletismo. Entonces, al ser uno de los principales afectados, es que tiene que tomar la batuta para emitir este tipo de reglamentos, este tipo de normas, para tener consecuencias en caso de que personas que participen en estos juegos, oye, ahora no puedes volver a participar acá porque vas contrario a mis principios y no te puedo aceptar. Ahora vamos con el punto heavy de este tema. ¿Serán estas normas válidas o no serán válidas? ¿Y por qué digo esto? Recientemente hemos tenido en los últimos años 2 decisiones que además salieron una detrás de la otra, que analizan este tipo de normativa que prohíbe que tú participes en otra competición. Estoy hablando del caso de la Superliga y inmediatamente un caso posterior al de la Superliga o que salió al mismo momento, que es el caso de la Federación Internacional de Patinaje como tal. En ese caso, que es el que más aplica la situación que está haciendo World Aquatics, lo que sucedió es que un par de patinadoras quisieron competir en competencias fuera o no organizadas o no auspiciadas por la Federación, la Unión Internacional de Patinaje, que es el nombre correcto, fueron sancionados. Se llevó a preguntarse, bueno, ¿es esta sanción legal o no es legal? ¿Cuál es la situación? Y aparte de que esa decisión analizó un montón de cosas con respecto al Tribunal de Arbitraje Deportivo, etcétera, etcétera, el punto principal fue que dijeron que esa sanción no era correcta. Y no era correcta en el sentido de que prohibir de una forma banal a un atleta que vaya a participar en competencias fuera de la organización no es correcto, no está de acuerdo a la normativa europea como tal. Con excepción de un detalle, y aquí es donde se forma el problema. Y te dicen, bueno, tú puedes hacer este tipo de normas, es lo que le dicen a la organización de patinaje, pero solo si tienes un objetivo legítimo para hacerlos y tus objetivos no, o tu forma de hacerlo no es discriminatoria o no está sujeta al marketing de tus propias competencias o no está sujeta a proteger tu propio producto. Es decir, si yo estoy haciendo esto en una acción monopólica para simplemente que no compitan fuera de mis productos, estoy abusando de mi posición de dominio. Pero si yo tengo buenas razones, objetivos a proteger, cuestiones a proteger, quizás no está tan mal. Y yo creo que en este caso de World Aquatics estamos directamente en una zona gris. Una zona que tiene que ser esclarecida. Y es gris porque todavía los Enhanced Games no son completamente transparentes de lo que van a hacer como tal, ¿no? Entonces, estamos en una zona gris porque por un lado, pareciera que prohibirle a la gente que vaya a otra competencia se ve como un abuso de posición dominante y habría que justificar cómo hacer esto bien. Tendré que tener unos objetivos bien y proteger un bien legítimo dentro del derecho. Y luego tenemos que los Enhanced Games son gente que te está diciendo, bueno, quien se dope más va a ser el ganador. Porque aquí el que tenga más dinero para pagarse el tratamiento, oye, ese es el que va a tener más chance. Ayer, de hecho, en tu entrevista, la doctora decía, contrariándose a sí misma, que básicamente habían visto un nadador que no lograba nada hasta que entró en los Enhanced Games, empezó a doparse y entonces logró el récord mundial en natación, ¿no? Y te decía, vean la foto de antes a después. Y tú dices, bueno, exactamente, por eso es que no debe ser. Pero ella estaba a favor de que sí fueran los Enhanced Games, así que no entendí mucho su discurso contradiciéndose. Pero el tema es para ti, Elena. ¿Tú crees que estas normas van a ser validadas o no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo más claro que tú. No creo que esto esté en una zona gris. Entiendo estos antecedentes de patinaje y de la Superliga, pero porque eran participaciones
paralelas fuera del sistema federativo. Ok, este también es una participación fuera del sistema federativo, pero ¿con qué objetivo? Con doparse, con ir en contra de la integridad del deporte. Que este caso llegue, por ejemplo, a una Comisión de Justicia Europea, al Tribunal Europeo. ¿Cómo va a decidir esto? ¿O a qué le va a dar más valor? ¿A la libertad de asociación o a la integridad del deporte, que tenemos un montón de antecedentes, un montón de normas, un montón de historia, que este es uno de los objetivos del movimiento olímpico? Independientemente de que se trate de participaciones paralelas, fuera del sistema federativo, fuera del movimiento olímpico, esto tiene un objetivo claro. Los Juegos Mejorados tienen un objetivo súper claro, es permitir la participación de estas personas haciendo uso de sustancias prohibidas y de métodos para mejorar su rendimiento. ¿A costa de su salud? Ok, a costa de su salud. Pero el movimiento olímpico tiene un firme principio y son ciertos valores que justamente nos tienen hoy aquí en día hablando también y creando este programa, porque creemos en estos principios, creemos en la integridad del deporte, creemos en el esfuerzo, en la meritocracia, en que las personas se preparan para ser los mejores con ciertos requisitos, no haciendo trampa. Entonces, a mí me parece súper claro el escenario, no veo una zona gris, porque el objetivo aquí con estos Enhanced Games es hacer el uso de sustancias prohibidas que, oye, incluso tenemos tratados en contra de las sustancias prohibidas. Es algo que los estados, los gobiernos están implicados en esto. Entonces, no es algo yo no lo veo así como una zona gris, Antonio, yo lo veo súper claro y creo que el rechazo tiene que ser contundente, por lo menos dentro del movimiento olímpico, a este tipo de actividades. Que las personas quieren asociarse y hacer este tipo de eventos, háganlo, pero fuera del movimiento olímpico. Lo que hizo World Aquatic es una cosa, a ver, es un capítulo más, es una batalla más en esta guerra, ¿no?, que tienen entre ambos frentes para ver cómo uno puede minimizar al otro, porque simplemente uno no quiere que coexista el otro. Está todo bien ahora. ¿Qué pasa si los Juegos Mejorados tienen un objetivo económico muy claro y llega a tener éxito? ¿Qué va a pasar con la gente que está preparada para preparar atletas, o los mismos atletas, o todo este mundo, esta industria que está allá, y llegan los Juegos Mejorados y te dicen, ven acá, yo te voy a ofrecer muchísimo dinero, y hay muchos deportes que no producen tanto dinero, yo te los voy a producir porque a mí me produce esto y tú vas a mejorar mi producto? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser la respuesta ahora del deporte olímpico, de todas estas cosas, cuando uno ve que el dinero no es el tema principal? Pero el dinero casi siempre es un tema principal para todo en la vida, lamentablemente, pero la moral muchas veces queda relegada por el dinero, ¿no?, en todos los sectores de la vida. Entonces, me queda a mí esa respuesta que va a venir, porque se están midiendo ambos y están chocando ambos, pero esto va a tener algún tipo de confrontación en el futuro. Se va a volver un superclásico, Andrés. Eso es lo que se va a volver. La gente que le gusta el deporte tradicional y la gente que le gusta el deporte mejorado. Y lo mismo va a pasar cuando empiece el deporte de robots. Y cuando veamos todo ese tipo yo soy fan del deporte de robots y yo soy fan del deporte de seres humanos. Y se va a volver un superclásico y se va a empezar a romper la torta y va a empezar a haber más sponsors, más oportunidades para sponsors. Al mismo tiempo habría que ver hasta dónde llega el dinero de los sponsors y ver quién tiene y quién puede más. Por ahora, el movimiento olímpico internacional es inmenso. Discúlpame, déjame repetirlo. Es inmenso. Es decir, que a los Enhanced Games le falta mucho, pero mucho, mucho para empezar a realizarse, que es dificilísimo. Pero le falta mucho para alcanzar lo que económicamente representa toda una ideología de 100 años. ¿Que puedo hacerlo rápido? Sí, pero no lo hará en una edición. Probablemente tendrán que ser 2 o 3. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero yo creo que simplemente va a sumar cada vez más para este tema del deporte y se va a generar el debate, hasta que en un futuro zanjemos el debate de qué es lo que queremos ver. Como se ha zanjado el debate de qué es lo que queremos ver en otros deportes. El cricket es uno de los deportes más vistos del mundo. Solo en India, Pakistán, Bangladesh, China. Tú no ves cricket, yo no veo cricket. Pero es uno de los deportes más vistos del mundo. Ya el mundo entero, nadie paga por ver cricket. Y lo mismo va a pasar aquí. Va a llegar un momento en que uno de los dos se van a medir y va a llegar un momento en que la gente va a decidir. Y la gente es el árbitro al final del día. El espectador es el árbitro. Y estoy seguro que van a tener sus detractores, los Enhanced Games, como la gente que lo apoya. Pues la verdad, va a ser un superclásico si le va bien a los Enhanced Games. Esa es la verdad.
y mucho debate. Mira, como todo en la vida, va a haber gente que los apoye, gente que no, y de eso se trata, ¿no? De que cada quien elija lo que quiera ver, cada quien elija lo que le guste. Pero con respecto al dinero, que también es un punto clave acá, obviamente la gente de Enhanced Games le respondió a esta implementación de reglamento por parte de la Federación Internacional de Natación, y dije como que, mira, ustedes tienen un monopolio y no reparten dinero. Aquí en los Enhanced Games sí vamos a repartir dinero. A lo mejor esto también mueve las fibras de las federaciones para empezar también a premiar a sus atletas, a sus deportistas, cosa que sería sumamente válida. Así que esto va a despertar muchas cosas, ya estamos viendo por lo menos este reglamento. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema porque además es interesante, lo tenemos el año que viene y seguramente va a haber muchas repercusiones. 3 programas ya llevamos de esto. Llevas una entrevista aparte. Mi posición personal, y para que todos la sepan, no me gustan. El tema de la salud del atleta es un punto importante, pero a mí me fastidia otro punto más que el tema de la salud, y no es porque no sea importante sino porque el otro es para mí un valor núcleo de lo que es el deporte, que es la competencia, y el tema de pay to win. A mí lo que me molesta del dopaje es que van a convertir el deporte en una actividad, y esto lo he dicho muchas veces ya, en una actividad pay to win. Entonces el que tenga más dinero es el que puede realmente ganar y no el que de repente trabaje más, tenga más meritocracia. Muchos me dirán, bueno, pero ya el que tiene más dinero es el que gana, porque resulta que tiene los mejores implementos. Sí, pero generalmente el dinero busca al más talentoso para que gane. En este caso no. Fíjense el caso de este nadador que rompió el récord. Elena, corrígeme, ¿te acuerdas el nombre? Gregory Kolomif, algo así. Sé que es griego, pero su nombre es Gregory. Perfecto. Este chico que no ganaba nada y de repente entonces empezó a doparse, participó en los Enhanced Games y empezó a ganar. Entonces, el deporte, cualquiera que tenga dinero y pueda pagarse los tratamientos antidopaje, va a ser el campeón con facilidad. Entonces ya la pregunta no es qué tan bueno eres como atleta, sino cuánto dinero tienes. Esa es mi opinión personal en el tema, y me parece que rompe lo que es la integridad de la competición por ese tema principalmente. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora les pregunto cuál es la de ustedes. ¿Les gustan estas normas que World Aquatics o la Federación Internacional de Deportes Acuáticos emitió? ¿No les gustan estas normas? ¿Les parece que este debe ser el camino? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, y es que Nielsen sacó un reporte sobre el futuro de los deportes. Nielsen, la empresa que mide todas estas cuestiones televisivas. Y bueno, tiene algunos datos interesantes, y ese es el tema que nos trae Andrés el día de hoy. Para todos los hinchas del fútbol les tengo noticias maravillosas, y es que estudios están revelando que todavía falta mucho por seguir creciendo en este deporte y que esto no va a parar. Si tú pensabas que el Mundial de Clubes había sido un techo, pues prepárate, porque ahora es tan solo un piso y lo que viene en los próximos años va a ser inmenso, va a ser grandísimo. Y es que justamente en un estudio de la consultora Nielsen, consultora estadounidense que se encarga de realizar estudios del mercado y de cómo se comportan los consumidores, hizo un informe sobre varios países sobre el periodo 2024 y 2025 y se encontró que el fútbol sigue siendo el deporte más popular del mundo. Tiene un fandom o tiene una cantidad de seguidores aproximados de 800 millones de seguidores. Esto además lo hace en los mercados más atractivos, en los mercados con más población, que lo hace más atractivo y más apetecible todavía para el mundo de las marcas. ¿Y por qué esto es interesante y por qué esto repercute en el mundo de las empresas, en el mundo del dinero? Y también va a mejorar el ámbito deportivo porque está atrayendo cada vez a más y mejores seguidores con más cantidad de dinero, que ahora lo vamos a hablar un poco más adelante, pero esto se va a traducir en más dinero, más espectáculo, más calidad deportiva y más cantidad deportiva. Si no me creen, pregúntenle al señor Gianni Infantino qué puede tener preparado para los próximos años, porque estoy seguro que se vienen cositas, vienen sorpresas, no sabemos qué va a pasar todavía, ni siquiera con el Mundial de Clubes, porque lo quieren poner cada 2 años, pero esto ha dado muy buenos resultados y no está parando de crecer. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los primeros 10 países donde se está consumiendo más fútbol y después vamos a hablar un poquito sobre los números que está pasando ahora. Si te pregunto, ¿cuál es el país más futbolero del mundo? Me dirías cualquier otro menos China, pero China, por población obviamente, es el país que más seguidores de fútbol tiene con 260 millones. En el segundo lugar está la India con 138 millones. En el tercero no podía faltar el pentacampeón del mundo, Brasil, con un fandom
núcleo, ok, 86 millones de seguidores. Yo creo que este número se queda corto, pero vamos a confiar en las mediciones de la empresa estadounidense. En el cuarto lugar, esto sí es una sorpresa, que está por población, pero no por cantidad, y es nada más y nada menos que los Estados Unidos. Tiene 62 millones de seguidores, y me voy a detener acá, porque además los Estados Unidos tiene apenas 34% de su población es seguidora de fútbol, que es totalmente distinto a Brasil, que roza el 60%, en Arabia Saudita, por ejemplo, 75%, mucho más. Cada quien tiene diferentes también competiciones y tiene otras reglas, pero Estados Unidos es el mercado más apetecible del mundo. Estados Unidos es el mercado donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere invertir, y además se posiciona que las marcas, hay una relación entre las marcas que están apostando por el fútbol y que tienen 67% de aceptación por parte del seguidor. O sea, de 62 millones de personas que siguen el fútbol y que consumen fútbol en Estados Unidos, el porcentaje de penetración de las marcas es hasta de 67%. Esto es una locura. Esto no va a haber más dinero, va a haber más inversión y que va a haber más fútbol. ¿Qué ven ustedes hasta ahora y cómo creen hacia dónde se está dirigiendo el fútbol con estos números que hemos hablado? Me parece súper interesante este tema, Andrés. Este reporte de Nielsen hicieron como un webinar, y en ese webinar había unas láminas y pude tener acceso, y esas láminas te decían por qué invertir en los Estados Unidos, en el fútbol de los Estados Unidos. Y empezaron a contarte todas estas historias y todas estas penetraciones que tú estás hablando, y todo este tema de cómo, si te asocias a una marca de fútbol, el engagement de esa marca con los fanáticos crece muchísimo en los Estados Unidos. Además, tú estás diciendo que en Estados Unidos solo el 34% es seguidor del fútbol. Imagínate el margen de crecimiento que tiene el fútbol en Estados Unidos. 34% es mucho, pero si lo podemos llevar a 40, a 50 o incluso a 60%, las ganancias del fútbol van a ser muchísimo más. Por eso es que vemos que la AFA está colocando una oficina en Estados Unidos. Por eso vemos que desde hace muchísimos años atrás el Manchester United está invirtiendo en Estados Unidos. Por eso vemos que todos los equipos están haciendo giras por Estados Unidos. Todos quieren un pedazo de ese mercado. Todos lo quieren, todos se dieron cuenta y todos siguen ese pedazo, quieren ese grupo de personas en Estados Unidos que puede invertir en sus equipos y que los puede ayudar. Estamos todos claros. El reporte de Nielsen es lo que nos los certifica. Sí, muchachos, y esto también nos da una idea de por qué el deporte o el fútbol específicamente se está moviendo de la forma en que lo hace. Y es que la proporción de fanáticos según el país también te lo dice mucho. Por lo menos en Arabia Saudita el 75% de la población es fanática del fútbol. Lo mismo pasa con México, que tiene un 64% de su población. Y no es una casualidad el auge de Estados Unidos, México, Arabia Saudita. ¿Dónde son los próximos mundiales de fútbol? El próximo es en Estados Unidos, México y Canadá. Luego viene el europeo con Sudamérica, pero el siguiente ya está confirmado que es en Arabia Saudita. Entonces te está diciendo que el público está creciendo, el interés está creciendo y con ello las ganancias. Y es así, todas las marcas involucradas en el espectáculo del fútbol generan un retorno de inversión muy alto y una aceptación grandísima. Es por eso que es un ganar-ganar cuando se trata de fútbol mundial y de negocios y de marketing. Y además algo que yo quiero rescatar de este informe es lo que hablan con respecto al deporte femenino, que también ha habido un auge, un crecimiento de la visualización, de la participación y de incluso la inversión que se está haciendo en el deporte femenino. Destacan que justamente la visualización que está teniendo los deportes incluyen la participación de marcas de lujo como Coach, que son carteras de lujo en la liga femenina del baloncesto, de la WNBA. Entonces, oye, está bastante interesante porque además busqué también otro reporte de Nielsen del 17 de junio del 2025, en donde dicen específicamente que el fútbol femenino está en camino de convertirse en uno de los 5 deportes más importantes del mundo en 2030, con la previsión de que la mayoría de sus seguidores sean mujeres. Hay un estudio que hicieron en conjunto con PepsiCo, en donde, oye, los números están buenísimos y quisiera leerles todo el reporte, pero voy a dedicarme nada más a unos pocos puntos porque está bastante interesante. Las principales conclusiones fueron las siguientes. Se prevé que la afición mundial del fútbol femenino crezca un 38%, pasando de 500 millones a más de 800 millones en 2030. Unos escasos 5 años. El 60% de los aficionados serán mujeres en 2030, lo que creerá uno de los pocos deportes en los que las mujeres representan el público mayoritario.
Se espera, y esto me pareció un punto bastante interesante, que en 2028 las mujeres controlen el 75% de las decisiones de compra de los hogares, lo que subraya la urgencia de que las marcas actúen. Y es uno de los puntos que estaba hablando Andrés justamente de cómo el patrocinio está involucrado en el deporte, lo importante es que tu marca tenga presencia en este tipo de eventos porque estamos viendo que los números están dando. Entonces, con respecto al deporte femenino, también tienen otras conclusiones de que, bueno, no hay tanta inversión, pero no es un problema, es más bien una oportunidad para estas marcas, para estas empresas, para que inviertan en el deporte femenino porque van a tener un retorno importante. Justamente en este informe de Nielsen habla de que el deporte femenino ha crecido hasta un 50% en consumo en comparación al 45% que se midió en 2022. Entonces creció 5% en 3 años. Estamos hablando mundialmente, esto significa mayor entrada de dinero, esto significa mayor penetración, esto significa mayor venta de derechos televisivos, esto significa incremento de todo. Y es una muy buena noticia que continúe el deporte femenino creciendo a pasos agigantados, pero lo que más me llama la atención es que empiezan las mujeres ya a tomar protagonismo, las mujeres consumidoras, por encima, que empiezan ya a que la tendencia va a pasar al hombre, para que pueda haber de verdad una equidad, que sea un 50-50, un 60-40, pero que ya la mujer tome protagonismo tanto en la cancha como en las gradas. Esto va a hacer que el negocio crezca, que por fin se acabe la discusión de por qué el hombre gana más que la mujer futbolista, sino que ahora van a decir quién es mejor, si el hombre o la mujer. Y eso es la discusión que uno quiere tener en el mundo deportivo y no quién genera más, porque se genera más como una discusión de sexo y no por una discusión de términos de entrada. El deporte no deja de crecer. Es increíble, el fútbol no deja de crecer. En 2024, otro dato que me llamó muchísimo la atención es el tema de los derechos televisivos. 60.000 millones de dólares se movieron alrededor del mundo a punta de derechos televisivos de fútbol. Oye, esto es una locura, esto no va a parar y esto está haciendo que los medios de comunicación todavía tengan una fuerza y el mismo Nielsen lo estudia y dice que uno de los principales retos que tiene en los medios de comunicación es atraer a nuevas generaciones, porque el streaming también está compitiendo muy fuerte, pero que tienen una posición también muy dominante porque la televisión en vivo, el evento que más se está viendo es el deportivo. Entonces es atractivo para todo el mundo y esto quiere decir que el deporte está salvando a la televisión en una gran parte y le está dando todavía muy buenos ingresos a pesar de la tecnología que tienen. Vamos a ver el caso de DAZN, por ejemplo. Yo he visto DAZN, yo no he visto televisión en todo este Mundial de Clubes, yo he visto puro por DAZN porque me dio la facilidad de poder ver los 63 juegos de una manera continua. Entonces ellos tienen que competir. El reto de la televisión ahora es cómo compito yo con ellos y cómo traigo a nuevas generaciones que ya están acostumbradas a todo lo tecnológico y cómo llevarlos otra vez a un paso distinto de lo que estaba acostumbrada la sociedad anteriormente. Pero señores y señoras, el fútbol no deja de crecer, no deja de aumentar dinero, no deja de aumentar ganancias, así que seguramente volveremos a hablar de cuántos partidos van a jugar los jugadores al año, cuántas cosas van a pasar, cuál debería ser el tope salariales, se va a hablar de otra dinámica económica porque esto no está dejando de crecer. Y fíjate que uno de los últimos datos para cerrar, sobre todo con los Estados Unidos, me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante que se espera un aumento tan significativo que lo empezaron a segmentar. Y ellos están viendo que 76% de los que van a consumir o que ya consumen son millennials. Ya hay una generación de Gen Z que acapara el 22%, pero una de hispanos en Estados Unidos de 34%. Esto empieza a aceitarse y si Estados Unidos de verdad empieza a tomarse en serio el mundo del fútbol, pues creo que nos vamos a direccionar todos hacia allá en lugar de ver Europa por un factor más económico de negocio. Ahora los estadounidenses ahora tengo el dinero, tengo que competir contra el prestigio de lo deportivo que les tomará muchos años más y es otra cosa, pero los indicadores son de que esto sigue creciendo en dinero, en población, en cantidad de seguidores. Dos cosas. La primera, los derechos televisivos se habían estancado en 2015, 2016. Ya se había puesto una especie de como que no queremos pagar más de las televisoras internacionales como Sky Sports, etcétera, etcétera. Pero el streaming está redefiniendo eso porque ahora entra Amazon, que tiene a uno de los hombres más millonarios del mundo. Entra Apple TV, que tiene a otro de los hombres más millonarios del mundo. Es una de las empresas que tiene más dinero del mundo. Fíjense que la película de Fórmula 1 se gastó $300 millones, así como si fuera nada, irse a comprar un chiclet en el kiosco. Y estamos viendo que Netflix también quiere incursionar, lo que significa que los derechos televisivos pareciera que van a volver a crecer en el próximo tiempo cuando estas empresas
empiecen la competencia despiadada. Ya vemos que Prime ha tenido cuestiones en la Premier League, Netflix está con boxeo, Apple TV tiene la MLS, con Messi, etcétera, etcétera. Y luego el segundo punto que quería hablar de los que tocaste es el tema de que, bueno, que hay que competir con el prestigio de las cuestiones internacionales. Bueno, Messi, David Beckham y el Inter Miami ya lo están haciendo. ¿Cuántas críticas no escuché yo aquí en este programa del señor Brandon Bouquet diciendo que el Inter de Miami, que cómo había clasificado, etcétera? Ahí está, clasificó a la siguiente ronda por encima del Porto. Con además un montón de jugadores que estuvieron en Europa y sudamericanos, con Luis Suárez, Messi, Telasco Segovia, haciendo varias de las cuestiones. Pero el Inter de Miami está empezando a mostrarle a los Estados Unidos, David Beckham, su equipo, y el de sus socios y el de Messi, están empezando a mostrar cuál es el camino para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto del prestigio pronto se va a arreglar, también teniendo en consideración cuánto inversor americano hay en el fútbol europeo. Los dueños del Manchester United, en algún momento los dueños del Liverpool, los dueños del Inter de Milán. ¿Tú qué crees? ¿Que no están aprendiendo? Yo no creo que va a tardarles mucho entender cuál es la situación. Lo que pasa es que tradicionalmente y culturalmente a los americanos no les ha gustado reconocer que otros países tienen mejor producto que ellos o que el producto internacional es mejor que el producto interno de ellos. Pero si se adaptan a esta cultura, pronto van a empezar a dar una competencia fuerte. Y los venezolanos que tienen ganada entrada en la MLS van a empezar a competir en una mejor liga. Bueno, yo les voy a concluir esto sobre el informe. Lo que me quedó de este informe es que hay un público que está deseoso por un deporte y las marcas se están volteando a ver para allá. Las marcas ya están haciendo muchísimo trabajo, están haciendo muchas cosas, pero aún falta. Y vienen más cosas, y vienen mejores cosas. Entonces, señores marcas, señoras empresas, conecten con el aficionado, pero el aficionado deportivo tiene una serie de valores y de costumbres que hacen una conexión especial. Y si esta conexión no la logras de una manera que logre empatizar y que no le logre mover la fibra sentimental, no vas a lograr nada. Pero si tú llegas a dar ese punto, te vas a ganar un seguidor más de tu marca como es un seguidor de tu club. Así que es una de las mejores inversiones que puedes tener, invertir en el fútbol, dependiendo del país. Cada contexto varía, por supuesto, pero siempre analícenlo y vean que ahí tienen una jugada muy interesante para hacer publicidad y patrocinio. Exactamente. La pregunta para las marcas que quieren invertir en el deporte es: ¿cómo combino mi ADN con el ADN del atleta o del equipo que quiero patrocinar? Ahí está la cuestión. Habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece el reporte de Nielsen? ¿Qué les parece el crecimiento del deporte femenino? ¿Qué les parece que el fútbol sigue creciendo y que las peleas por streaming esta vez y por la transmisión de partidos va a empezar en los próximos años? Que ya empezó, lo que pasa es que está un poco tímida, pero va a seguir creciendo. ¿Qué les parece el mercado norteamericano? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Esto lo habíamos prometido y vamos a hablar de las opiniones del abogado general de la Unión Europea sobre el caso de los agentes contra la FIFA. ¿Por qué esto te interesa? A ti fanático, a ti jugador, a ti entrenador, a ti agente. ¿Por qué te interesa un caso de los agentes contra la FIFA? Porque si no conoces esto, no sabes ni siquiera el 50% de lo que están pasando en las transferencias de jugadores. No sabes cómo el jugador llega al equipo, no sabes todo lo que hay detrás de esa llegada del jugador al equipo, cuánto representa esto para tu club, qué problemas y qué oportunidades tiene la gente, cómo te afecta y afecta esto a todo el fútbol mundial. Así que entender esta demanda que tienen los agentes contra la FIFA es entender todo lo que está pasando detrás de las transferencias de fútbol, observando el precio que tienen estas transferencias y cómo influye esta demanda. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? En diciembre del año 2022, FIFA saca un nuevo reglamento de agentes que irrita a todos los. FIFA cambió todo el sistema de agentes, lo cambió por completo y empieza una irritación porque hay una serie de disposiciones que a los agentes les molestaron. Este nuevo reglamento entra en vigor en el 2023 y bueno, trae cuestiones como trajo de vuelta
el tema de presentar un examen para obtener la licencia. Trajo por primera vez una licencia mundial emitida por la FIFA. Anteriormente, en el año 2001 hasta el año 2015, la licencia era emitida por federaciones nacionales. Trae una cámara de resolución de conflictos para agentes, cosa que ya había estado antes, pero la trae de vuelta específicamente para agentes y sus clientes. Prohíbe la triple representación, es decir, que en una transacción un agente pueda representar al club que transfiere al jugador, al club de destino del jugador y al jugador mismo. Cobrada por las tres partes. Puso nuevo límite a las comisiones, temas más altos, porque puso 10% de límite, no lo cambió, para el club que transfiere al jugador, pero para el jugador tiene un límite para cobrarle de 5% si el jugador gana menos de $200,000 o de 3% si el jugador gana más de $200,000. Lo mismo pasa con el club de destino o el que recibe al jugador, tiene un límite de 5% si el jugador gana menos de $200,000 o 3% si el jugador gana más de $200,000. Y finalmente te ponen que se permite la doble representación solo para club de destino y jugador. No puede incluir nunca al club que transfiere. Y si se ocurre esta doble representación, bueno, la remuneración puede ser de 10% si el jugador gana menos de $200,000, pagado 50% el club y 50% el jugador, o de 6% si el jugador gana más de $200,000, 3% el club, 3% el jugador, como está, entre otras. Es decir, que le estás tocando la plata a los agentes. Le estás tocando donde come y obviamente se van a molestar. Pero está bien lo que le estás tocando, porque a todo el que le toca la forma de ganar dinero se va a molestar. No importa si la forma es legal o ilegal. Siempre el traficante que le toca el tráfico de drogas se va a molestar porque le estás quitando su medio de vida. Ah, pero tu medio de vida es ilegal. Bueno, la pregunta es la misma, la que se hace la FIFA. ¿Es esto lo que estaban haciendo los agentes legales? Y esto produjo una serie de casos. Produjo casos en Bélgica, casos en República Checa, en España, en Países Bajos, en Suiza, en Brasil y en otro montón de jurisdicciones que desconozco. Sin embargo, el caso más relevante es el de Alemania. Ese es el caso más relevante de todos. Está en un tribunal que se llama Landesgericht Dortmund. El procedimiento es el 8O123 y versa sobre dos agentes, FT y RRS Sports, que están demandando directamente a la Federación Alemana. Ellos pidieron una medida cautelar. Este caso, donde viene la Unión Europea, el tribunal dijo, es muy complejo, yo se lo voy a mandar al europeo para que me interprete las normas, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero este caso ya emitió una medida cautelar y es el único caso donde se hay una medida cautelar a la FIFA, y esta medida pide la suspensión de una serie de disposiciones. ¿Cuáles son estas disposiciones? Bueno, FIFA ha acatado esta medida cautelar hasta el día de hoy y son, número 1, el límite y el tope a los honorarios que puede cobrar un agente está suspendido. En este momento los agentes pueden tener un porcentaje diferente al establecido en el reglamento. Número 2, las normas relativas al abono de los honorarios que tenía que hacer a través de Cámara de Compensaciones, momentos específicos, también están suspendidos. El principio de que el pago del agente está a cargo de su cliente, que suena como lógico, pero es que en el mundo del fútbol a veces el jugador le carga el pago al club y el club es quien le paga a la gente. Bueno, todo este principio está suspendido, lo que significa que el jugador puede seguir haciendo esto en este momento. Luego, la prohibición de la doble representación, suspendida también. El agente puede seguir representando en este momento, mientras está suspendida la normativa, a todas las partes en la transacción. La obligación de informar cosas a FIFA, suspendida también. La normativa relativa a la divulgación y publicación de las cuestiones de los agentes, suspendida también. La normativa de someterte a la jurisdicción de FIFA, etcétera, etcétera, suspendida también. La obligatoriedad de pagos honorarios a través de la Cámara de Compensación, también suspendida. Entonces, tenemos una buena parte del reglamento suspendida por este caso en Alemania, que es el que más está impactando esta cuestión. ¿Qué te parece, Elena? Mira, desde un principio ya también hemos comentado anteriormente este tipo de cuestiones acá, porque, bueno, sabemos que es una pelea álgida, ¿no? Porque toca lo más importante para los agentes, que son sus ganancias. Pero ahora este proceso tiene algo especial, ¿no, Antonio? Que es justamente que se le solicita la opinión al abogado general
Y es lo interesante que venimos a hablar hoy, porque estas conclusiones ya salieron al principio de mes de mayo, tienen poco más de un mes, pero está interesante a qué conclusión llegó este abogado general, si está a favor de FIFA, si no está a favor de FIFA, de acuerdo a como lo vean en las redes sociales, con diferentes titulares. Pero en definitiva, Antonio, ¿cuáles fueron estas opiniones? Y además también, ¿cuál es la tuya? Hay que decir que el abogado general de la Unión Europea importa un poco como Yoda. Es claro, pero lo así es. Hay unos puntos donde es muy claro, pero hay otros puntos donde te dice como que, bueno, tienes que seguir estos principios del tribunal alemán para evaluar esta situación. No, y no te aclara la cuestión. En algunos lados te da como que, yo creo que mi opinión puede ser esta, pero me falta información. Entonces, es muy a lo Yoda, muy sí, soy claro, pero no. Bueno, muy bien. Para entrar a analizar este tema, tenemos que entender la razón de ser de la Unión Europea. La Unión Europea descubrió después de las guerras mundiales que básicamente ella funcionaba mejor si todos compartían el mismo mercado. Entonces nadie se iba a agredir los unos a los otros, ¿ok? Ese mercado común es que una compañía italiana pueda directamente vender productos a Alemania o a España sin tener que tener ninguna barrera injusta de mercado porque es un mercado común. Entonces, este mercado común se basa en 4 principios básicos: el libre movimiento de bienes, el de servicios, el de trabajadores y el libre movimiento de personas. Por Europa generalmente puede visitar todos los países de la Comunidad Europea porque es un mercado común y todos están tratando de aprovechar el turismo. Por eso es que una compañía británica, un griego, puede ir a Inglaterra, agarrar un decodificador de Sky Sports, ponerlo en su bar en Grecia y solo le paga Sky Sports con detrimento a las cableras que hay en Grecia. Y así otro caso que han validado es libre movimiento de bienes, es libre movimiento de servicios, es libre movimiento de trabajadores. ¿Okay? Habiendo explicado este principio, lo que vamos a discutir es si la normativa está afectando el mercado. ¿Por qué? Porque lo que se quiere siempre es que el mercado sea competitivo para que los consumidores reciban un mejor producto al más bajo precio y eso beneficia a todos. Es decir, es promover la ley de la oferta y la demanda de forma correcta, que nadie haga prácticas que vayan de la oferta y la demanda. Es decir, que existan prácticas monopólicas o oligopólicas que dañen el ecosistema de uno de los tipos de productos o servicios que se encuentran dentro. Habiendo dicho esto, ¿qué es de lo que se quejan básicamente los agentes? Entonces, básicamente los agentes se quejan de 5 cuestiones. Se quejan de todo lo que tiene que ver con la remuneración de los agentes. Se quejan de que no pueden representar, de que el reglamento no les permite representar a todas las partes. Se quejan de que se les impide contactar a ciertos jugadores cuando tienen contratos de exclusividad con otros agentes, se quejan de las normas para obtener la licencia de agente y se quejan de que tienen que presentar información y que esta puede ser divulgada como tal. Esas son las quejas principales que ellos tienen, principalmente la de remuneración, que bueno, que ya describimos varias cosas que no les gustan. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que dice el tribunal? Per se, las restricciones o normas contra el mercado, cuando existen, no las podemos tomar. Hay que ver si tienen un objetivo legítimo, hay que ver si los mecanismos que se están utilizando son los correctos, hay que ver si son proporcionales. Y teniendo en cuenta esto, podemos observar y ver si esas medidas, en vez de dañar el mercado, están ayudando. En ese sentido, él propone que vayamos a lo que se conoce como el test Meca-Medina. Meca-Medina fue un caso de unos nadadores que enfrentaron temas de dopaje en la Unión Europea. Y bueno, se analizó el caso y se creó un test que ya venía a otros. Este test básicamente lo que te dice es, se está persiguiendo proteger objetivos legítimos. Por ejemplo, ¿qué es un objetivo ilegítimo? Un objetivo ilegítimo es, bueno, pero estás tratando de proteger a los que venden sustancias estupefacientes prohibidas. Eso es un objetivo ilegítimo. Obviamente que si tú estás haciendo eso, la norma no va. O tú estás queriendo proteger un objetivo legítimo para el segundo tema es el medio que estás utilizando es el correcto. Y en tercer lugar, como ya hablamos, si es proporcional. Entonces nos metemos en cada uno de estos puntos. Lo primero, remuneración de agentes. Se quejan los agentes del tope salarial, se quejan que no te puede remunerar un tercero, solo el cliente, se quejan de que el club solo pague el 50%, se quejan de que se prohíbe prestar más servicios en un mismo contrato y se quejan de que se prohíbe cobrar honorarios por otras cuestiones que hay. El abogado no responde todas estas cuestiones, te dice básicamente, y es lo mismo que va a decir en todos los puntos, aplica el test Meca-Medina, aplica el test Meca-Medina, aplica el test Meca-Medina, que es el que ya acabo de escribir. Te lanza puntas buenas y te da ejemplos como que, bueno, y si esto estuviera pasando, y es tremenda punta porque sabemos que eso es lo que está pasando. Entonces, básicamente,
algunas cosas que dice, ¿no? Es que te lanza este ejemplo y te dice, prevenir prácticas abusivas, fraudulentas o contrarias a la ética, incluidos los conflictos de intereses en relación con los deportistas, son sin lugar a dudas de interés general. Con respecto al tope, te dice, mira, el tope salarial no es una norma controvertida, porque aquí no hay un tope de las comisiones, aquí lo que hay es un porcentaje que está fijado de tope y ese porcentaje es dinámico. A primera vista no luce como algo ilegal. Mejor trabajo al atleta, vas a ganar más. Tu porcentaje es 3%, pero 3% de 500 millones, oye, y 3% de 1.000 millones, oye, entonces aquí no te están limitando. Aquí simplemente te hicieron un precio dinámico. A FIFA le encantan ahora estos precios dinámicos. Sobre que se prohíbe cobrar honorario por otras cuestiones. Te dice, mira, yo leo la reglamentación. Básicamente no veo que te prohíban cobrar honorario por otras cosas. Aquí solo está regulado las transferencias de jugadores y los contratos laborales. Más nada. Finalmente te dice, esto me pareció interesantísimo, estimo que, por ejemplo, los objetivos para evitar el fraude, los conflictos de intereses o la explotación abusiva de los deportistas jóvenes contribuyen indudablemente a mejorar el funcionamiento global del ecosistema del fútbol, con repercusiones positivas en los mercados de productos o servicios de que se trate. Es evidente que la integridad y la rendición de cuentas se han convertido recientemente en una de las preocupaciones principales del sector deportivo y que numerosos escándalos han dañado gravemente la imagen de las asociaciones deportivas. Sería ingenuo pensar que estos acontecimientos no tienen impacto de interés en los consumidores, aficionados y organismos de radiodifusión. En ese sentido, teniendo en cuenta esto, el abogado básicamente te está lanzando puntas de que cree que las restricciones a la remuneración son correctas. Sí, Antonio, y se me genera una duda sobre esto, ¿no? Porque todas estas conclusiones llevan al descontento de los agentes, pero ¿hay alguna especie de pronunciamiento de parte del gremio de futbolistas? Porque parece que si el agente se está quejando, entiendo, y respetando su labor, y el jugador no dice nada, es porque capaz la repartición o la ganancia de los agentes no era lo necesario. ¿Hay algún pronunciamiento de parte de los jugadores de que estén satisfechos con esta nueva medida y son solo los agentes los que no? Los jugadores no se han pronunciado ni a favor ni en contra. Con respecto a esto, me parece que ellos están protestando por otros directos puntos que los afectan más, como el calendario de partidos, la inclusión de este nuevo Mundial de Fútbol, la seguridad en el empleo, el derecho a las vacaciones. Pero sobre este tema no se han pronunciado en contra, pero que no se pronuncien no significa que aval o que estén a favor o en contra de esto. Significa que, bueno, no es un tema principal para ellos, aunque yo creo que sí lo debería hacer. Así que bueno, no tengo conocimiento hasta qué punto lo han hecho. Vamos a ponernos polémicos, así como estila el señor Moro. Pero Antonio, tomando en cuenta estas conclusiones del abogado general, en tu opinión, ¿le dio la razón a la FIFA? ¿No le dio la razón a la FIFA? ¿El reglamento está bien? ¿Está mal? ¿Qué crees tú con respecto a esto? Qué complicada esa pregunta, Elena, porque justamente voy punto por punto, porque es que en todos los puntos dijo, hay algo, y dijo cosas como muy a favor de la FIFA, pero hubo unas cuantas, o sea, no es todo para la FIFA como pensaba. Hay cosas que critica. Por ejemplo, en otro de los puntos donde le da la mano a la FIFA es en el tema de la doble representación. Aquí parece claro de que la doble es un conflicto de interés y estas normas están a proteger el conflicto de interés del fraude que le pueden ocurrir a los jugadores, a los clubes, etcétera, etcétera, y que puede ejecutar el agente. Entonces le da la mano luego te pasa al siguiente punto, que es el contacto con clientes, que así lo llama. Ese contacto con clientes opina completamente distinto. Y dice, a mí me parece una restricción del mercado que tú no puedas contactar aunque tiene un contrato con otro agente. Entonces él dice, pero ¿cómo no puedes hacerlo? Eso es el libre mercado, que tú vengas al otro cliente y a pesar de que tenga un contrato, le digas, mira, estos mis servicios son mejores, etcétera, etcétera. Un poco de acuerdo, pero entiendo. Entonces luego se va a las normas de obtención de la licencia. Y en esas normas dicen, bueno, pero es que habría que analizarlas una por una. Y no tengo la suficiente información realmente. No obstante, les voy a contar del caso de Laurent Piot, que fue el que él opina. Laurent Piot también fue un agente que se quejó de que FIFA pusiera normas para poderte convertir en agente. Bueno, el mercado, pero es una restricción válida porque mejora el mercado. ¿Por qué mejora el mercado? Bueno, porque hace que la gente sea más profesional frente a sus clientes. Es decir, que los servicios de agentes calificados van a entrar en este mercado. A recibir el consumidor es puro lomito, va a recibir algo mejor, ¿no? Mismo no fue siempre. Y él dice, bueno, ya Laurent Piot dice que, bueno, que a pesar de que la norma restringe la competencia,
básicamente profesionaliza más a la gente como tal y termina dando un mejor producto, lo que significa que esta norma ayuda. Y luego llegamos a la presentación de la divulgación de información, que dice que no lo analiza en base al artículo 101, pero después cuando el artículo 6 de esta normativa de protección de datos de la Unión Europea, la transparencia está bien y en principio que entregues datos para proteger está bien. Pero muchas cosas, pero dos cosas principalmente, dice el abogado, y te dice, mira, número uno, tienes que explicar al tribunal de Alemania por qué pides cada uno de estos datos, porque son demasiados datos. Y en segundo lugar, si estos datos los vas a divulgar, tienes que dar mente a quién y quiénes datos se van a divulgar, porque divulgar estos datos puede generar que te hagan prácticas contra el mercado, como la colusión, que es que varias personas se pongan de acuerdo para dañarte, como que vayan en contra de este agente de dinero, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser muy claro cómo tú vas a divulgar estas cosas. Tiene que ser muy claro exacto para qué tú vas a utilizar. Entonces cambia de punto a punto. Cambia. Y además con respecto a justamente este último punto que estás mencionando y a los datos que pudieran ser divulgados, tal cual, como lo pones acá, porque también lo que expone es, por ejemplo, que se le metan los datos que sean estrictamente necesarios para este fin y no imponen a los interesados una carga intolerable en lo que respecta a su derecho a la vida privada y sus intereses económicos. Porque entiendo que en pro de la transparencia, FIFA como que quería ser muy transparente y divulgar ciertos datos que son susceptibles de que no puedan saber cuestiones privadas tuyas. Entonces, ¿qué tanta transparencia vas a tener en este tema, que además está involucrado el dinero, que pudiera ser un poco peligroso, arriesgado para estas personas donde se van a divulgar sus datos? Así que este punto me parece también como que hay que tomarlo en cuenta, hay que echarle un ojo, porque, oye, estar divulgando datos privados que no está correcto, que no está bien. Pero ahora bien, estas normas me parece, estoy de acuerdo con los antecedentes antes, hacen faltas normas para profesionalizar y para resguardar y para dar un mejor servicio. Ahora ya todo dependerá de la decisión del tribunal, ya tiene la opinión del abogado general, queda en manos de una decisión definitiva de este caso y bueno, veremos en qué termina. Pero ¿crees tú que esta decisión la podamos tener pronto o hacia dónde se va a orientar esta decisión del tribunal? Bueno, varias cuestiones, ¿no? La decisión para mí sale a final de este año o más tardar antes de mitad del año 2026. Deberíamos tener normas claras con respecto a este tema de agente. El segundo tema es que él analiza el tema de la posición dominante, pero que eso no necesariamente sean que analizar en detalle todas las normas y todas las situaciones para ver si hay alguna que es restrictiva del mercado como tal, porque a diferencia del caso de la Superliga, aquí la FIFA no está en un conflicto de intereses, porque la FIFA no presta servicios como agente, a menos que haya algún interés oculto que él no sepa, pero FIFA no compite con los agentes, con la Superliga, torneos que enfrentarían a una potencial Superliga. Entonces, bueno, sobre la libre prestación de servicio, básicamente vuelve a decir lo mismo de los límites, vuelve a decir lo de Meca Medina, las normas controvertidas se refieren a licencias, las múltiples pueden constituir una representación, pero si tienen un objetivo legítimo, oye, van a hacer. ¿Qué impacto tiene esta opinión? Bueno, lo que dice las consideraciones, lo toma todo. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Siento yo que hay a cambiar y otras que no. Primero, el tema del tope, yo creo que el tope va a ser los agentes, pueden imponer. Yo considero que el tope está bien, creo que debe ser un poco más alto, pero creo que tiene que existir el tope. Creo que el tema de la doble represión es incorrecto, total. Yo no creo a las tres partes, creo que es demasiado. Yo sí creo que si te paga el club, no te paga el jugador. Eso lo tengo también muy claro y esa es mi opinión. Pero sobre el tema del contacto con exclusividad, estoy de acuerdo. Eso va a cambiar y no se va a prohibir de que tú puedas hacer contacto con un jugador, a pesar de porque eso limita el mercado. Que las normas de requerimientos para ser agente FIFA, las licencias van a ser porque mejoran la cosa. El tema más controvertido al final va a ser el tema de la divulgación de datos. Porque ahí estoy seguro que va a haber algunos datos los vas a poder pedir y otros datos no los vas a. En definitiva, esto va a afectar el mercado. Va entre el caso de Arra, que va a bajar y este caso que está limitando las comisiones. ¿Qué opinas? Sí, también no creo que se le dé todos los beneficios que está pidiendo FIFA en este caso, porque algunos parecen ser como excesivos, ¿no? Y además entendiendo que hay posiciones contrarias, hay que buscar como un equilibrio. Que la FIFA salga ganando en unas cuestiones, pero que los agentes también, que están haciendo su labor, que son profesionales, que están haciendo un trabajo, que están prestando un servicio, también tengan ciertos beneficios con estas normas. Que se apliquen, evidentemente, estas normas para profesionalizar este sector, pero que sean normas equilibradas para que en este mercado, oye, tengan todos una buena posición. Bueno, y con esto listo, ¿qué les parece a ustedes
esta situación de los agentes. ¿Creen que FIFA va a obtener todo lo que quiere? ¿Creen que los agentes van a obtener todo lo que quieren? Bueno, déjenos su balance de esta situación en la caja de comentarios. Bueno, señores, y con esto listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y si les gustó el episodio, por favor comenten, compartan y denle like. Y si les gustó muchísimo, por favor suscríbanse y denle a la campanita para seguir subiendo directamente contenido como este y que les siga llegando. Habiendo dicho esto, estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundoral. Gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. El pivote del mercadeo deportivo, Andrés Morón, mejor conocido como el señor Morón. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. El mago del diseño y la identidad en el deporte. Un placer estar con todos ustedes. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Sin más ni más, muchísimas gracias a los verdaderos hinchas del deporte por acompañarnos cada semana. Chao, chao.